Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los avances que tiene la ciencia en estos tiempos difíciles de la humanidad, afectados por muchas enfermedades, saliendo de la pandemia y con nuevos brotes de patologías que no dejan de alarmar a la población en el mundo. Hoy nos acompaña el destacado científico hondureño y actual vicerrector universitario Marco Tulio Medina para profundizar sobre estos temas que siguen siendo de interés en el país. Doctor Medina, qué gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Bienvenido. Mil gracias, Chendo. Es una enorme oportunidad y honor estar con usted esta noche para poder hablar sobre temas académicos, científicos, sobre todo en el área de la salud, que tanto ha tenido relevancia en los últimos 2 años y medio con la pandemia, pero que debemos de ir pensando hacia el futuro, cómo enfrentar los retos que tenemos para que nuestra salud se mantenga, y mediante la investigación científica, sin lugar a dudas que podemos afrontar esos retos que seguramente tendremos en los años por venir. ¿Qué cuidados debemos estar ahora mismo observando cuando ya estamos saliendo de la pandemia? No sé si usted comparte estos conceptos también de otros científicos en el mundo que más bien están ahora preocupados por nuevas enfermedades que están apareciendo, doctor. Bueno, en estos últimos 2 días hemos estado en unas reuniones de la Organización Mundial de la Salud para evaluar lo que hemos aprendido. Seguramente tendremos nuevas infecciones que ahora la Organización Mundial de la Salud le denomina las enfermedades X. No sabemos cuáles serán, seguramente aparecerán y tendremos que enfrentarla. Y de esa manera, con estas lecciones, debemos de poner la ciencia como el pilar y el eje crucial para afrontar estos problemas. Y a eso se refiere con el tema de que la investigación científica es la herramienta más importante con que contamos para poder enfrentar apropiadamente esas infecciones nuevas. El ejemplo de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 permitió, número uno, de que rápidamente pudiéramos tener una herramienta crucial como es la vacuna, pero asimismo enviar los mensajes apropiados a la población, como fue el hecho del uso de la mascarilla, del distanciamiento, cosas que antes jamás hubiéramos pensado que eran tan importantes igual que la vacuna. La ciencia demostró que estas herramientas eran cruciales para poder contener este problema. ¿Y los científicos cómo se están preparando para enfrentar estas enfermedades X, que si bien son desconocidas, pero existen mecanismos dentro de las ciencias de la salud que les permiten tener panoramas muy amplios de lo que está enfrentando el mundo ahora mismo con el tema de la viruela símica o viruela del mono? Ya hay respuestas que le permiten a los doctores decirle a la ciudadanía que no hay que generar las alarmas que en su momento sí provocó el virus del COVID. Es correcto, se debe de tener lo que denominamos una vigilancia epidemiológica. Y en esto, hablando de esas herramientas científicas, la epidemiología se ha convertido en una de las áreas de enorme interés mundial. Identificar un brote de una enfermedad en cualquier esquina del mundo representa ahora la mejor manera de evitar que ésta se propague. Es decir, que la comunicación y la evaluación de esas herramientas que la epidemiología nos brinda. ¿Cómo actúa la epidemiología? La epidemiología actúa identificando el primer caso, pero unido a otras áreas. Para poner un ejemplo, la virología, que detecta el microorganismo inmediatamente y nos permite entonces evaluar la magnitud del problema. Y luego, por supuesto, vienen otras ramas científicas que son de enorme interés. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, tuve la oportunidad de acompañar a mis compañeros
que trabajan en el departamento y en la maestría de epidemiología. Honduras, por ejemplo, requiere de estas herramientas de epidemiólogos, de virólogos, de infectólogos, de expertos en salud pública, que antes se veía que no tenían mayor importancia según la opinión de algunos, pero la realidad es que tienen importancia capital. Y ahora la epidemiología, la virología, las ciencias básicas unidas nos permiten entonces dar respuestas inmediatas, como decimos, de que un incendio no se convierta en una conflagración que afecte a todo el bosque, sino que es detectar cuando apenas está empezando, y es ahí cuando uno tiene las mejores herramientas para contener. ¿Les obliga, doctor, como academia, a cambiar planes, a revisar procesos de enseñanza-aprendizaje con estos profesionales del área de la salud? No solo quedarnos con el médico en medicina y cirugía, sino ampliar las gamas de conocimiento para todos estos nuevos profesionales con estas nuevas tendencias y con la constante aparición de nuevas patologías. Totalmente. Le voy a comentar un ejemplo muy específico de una visita que tuve hace algunas semanas a la Universidad de Limoges, en Francia, donde una hondureña obtuvo su doctorado en el área de neuroepidemiología. Me refiero a Andrea Eraso, alemán, quien defendió su tesis. La tesis era evaluar una enfermedad que afectó a muchos hondureños muy notorios en nuestro país. Me refiero a un candidato presidencial, a una exalcaldesa, me refiero a la esclerosis lateral amiotrófica. Esa tesis epidemiológica que hizo la doctora Andrea Eraso era para evaluar por qué ocurre en la frecuencia que ocurre y si habían factores genéticos o factores ambientales. La epidemiología puede permitir encontrar claves sobre diferentes enfermedades, y el ejemplo de esa tesis, que fue claramente una colaboración entre América Latina y Francia, nos permitió evaluar mejor esta enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que va paralizando el cuerpo y que hace que la persona quede sin ningún movimiento. La epidemiología entonces identifica características que permiten luego buscar líneas de investigación, como ocurrió con el SARS-CoV-2, que se identificó que había venido de un mercado en Wuhan, pero el problema fue que China no dio la alarma tan rápido como hubiéramos querido. Ahora las alarmas epidemiológicas deben de encenderse inmediatamente que aparece una enfermedad, y la epidemiología claramente es una de las áreas de importancia internacional. ¿Es posible, doctor Medina, ampliar los espacios de formación para estos profesionales, sobre todo con lo que nos dejó esta última pandemia? Totalmente. Fíjese que en este momento la Universidad Nacional apuesta a que esta área sea fortalecida aún más, que se haga un aspecto de mayor amplitud en la evaluación a nivel nacional. El ejemplo que yo le puedo plantear en nuestro país es para el caso la continuas brotes de dengue en nuestro país, o las enfermedades que tuvimos, para poner un ejemplo, el Zika o el chikungunya. Me refiero entonces a enfermedades cuyo vector es un mosquito que se llama Aedes aegypti, Aedes albopictus. Ese mosquito es el responsable de la transmisión de estas enfermedades, pero pueden venir luego vía este mosquito otras enfermedades. Entonces, fíjese que en la colaboración internacional acudí a la Agencia Atómica Internacional en Austria, y se nos planteó una posibilidad interesantísima de controlar el mosquito. Allí en Austria la Agencia Atómica puede, y está haciéndolo, irradiando, es decir, poniéndole radiación a los huevecitos de esos mosquitos. Y los mosquitos entonces generan machos, mosquitos machos que son estériles. Y entonces al enviar ese mosquito al ambiente, el mosquito se aparea con el mosquito hembra y ya no tiene
descendientes, es decir, la población de mosquitos se reduce de una manera impresionante. La Agencia Atómica Internacional entonces nos está proponiendo en Honduras una estrategia científica para controlar algo que la epidemiología ha identificado claramente en Honduras, como es el hecho de estos problemas continuos que estamos teniendo. Y se puede replicar esto en Honduras, porque el problema de muchos de los países latinos, doctor, es que somos muy desordenados. Y eso siempre las grandes potencias del mundo lo registran y de repente solo somos capaces de desarrollar estos proyectos al inicio, pero después se nos va olvidando y terminamos retrocediendo. Eso efectivamente es uno de los grandes problemas que tienen países como Honduras, en el cual los programas no están planeados a largo plazo y la sostenibilidad de los mismos es uno de los grandes problemas. Pero yo estoy convencido de que instituciones académicas y hondureños comprometidos pueden darle sostenibilidad. Y en el caso de este proyecto que se nos ha planteado hace escasas 5 semanas en Viena, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está interesada en llevarlo a cabo. Yo quisiera poner el ejemplo de lo que pasó en Salamá, Olancho, donde en un programa de 20 años se logró reducir la presencia de un parásito que afecta el cerebro y que se llama cisticercosis. La población hondureña, cuando se da cuenta que puede actuar, es probablemente el núcleo que puede mantener un proyecto. Y en el caso de Salamá Olancho pudimos observar que los cerdos ya no los lanzaban a las calles para que comieran cualquier desperdicio o incluso heces humanas, sino que ahora los mantienen en sus corrales y saben de que el enviar a un cerdo a la comunidad va a permitir ese ciclo que produce una enfermedad que genera convulsiones. De tal manera de que yo creo que la sostenibilidad hay que involucrar a la comunidad para permitir de que proyectos como estos sean sostenibles. Muy bien, está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño, vicerrector de Asuntos Internacionales de la máxima casa de estudios. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué tanto han crecido las enfermedades cerebrales durante los últimos años? Ya les tenemos esta respuesta. Las neurociencias no solamente son áreas, digamos, médicas, también son áreas de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Es también un área en el cual un experto puede trabajar para entender los mecanismos de ese espacio que se llama cerebro. Seguimos al banquillo con el doctor Marco Tulio Medina. Antes de entrar en detalle, doctor, de las enfermedades de la cabeza, dice la ciudadanía, ya tierra adentro. Un punto clave y es con la formación de médicos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha limitado los cupos a 150. ¿Es posible que a futuro se piense en abrir más espacios? Usted fue decano de la facultad y conoce bien de las posibilidades que se podrían generar. Totalmente. Los cupos que actualmente tiene la Universidad Nacional y en el área de medicina fueron establecidos en un momento dado porque estaba totalmente saturado el sistema. Se estaban graduando anualmente 1000 médicos y observamos de que esos médicos no eran absorbidos por el sistema de salud. Se quedaba más de la mitad sin la posibilidad de trabajar, porque el sistema de salud no captaba a esos médicos y médicas. Y esa preocupación de que cuando hay una sobredemanda, lo que ocurre entonces es de que o no son contratados o se les paga lo mínimo y consecuentemente estas personas pueden tener una gran frustración después de 8 años de su carrera. Pero en este momento hemos visto que la necesidad de médicos y médicas es crucial, pero sobre todo, a mi juicio,
en el área de especialidades que todavía no están suficientemente desarrolladas en nuestro país. Para ponerles un ejemplo, el área de la endocrinología, donde las enfermedades como la diabetes mellitus actualmente está en una explosión en nuestro país. Se requieren endocrinólogos, cardiólogos, dado de que la principal causa de muerte es el infarto al corazón. Asimismo, enfermedades como la reumatología o expertos en trasplantes. Hay una cantidad de áreas que simplemente en Honduras no están siendo, digamos, desarrolladas, y ese es uno de los grandes retos. De tal manera que sí se puede abrir el número digamos, de cupos, y sobre todo para áreas del país que no tienen médicos, y para grupos étnicos. Recordemos que Honduras es un país pluricultural, donde tenemos garífunas, donde tenemos misquitos, donde tenemos lencas, donde tenemos personas de diferentes regiones del país que requieren médicos. De tal manera, pues, de que siguiendo una estrategia de apertura para esas áreas y además enfocarlas hacia sectores que se requiere para Honduras, yo creo que es necesario reevaluar la estrategia de cupos y de desarrollo académico. Y las oportunidades a través de la cooperación que recibe el gobierno de Honduras para obtener cupos en especialidades en el exterior, ¿han aumentado o se mantienen? ¿Qué números se están manejando, doctor, sobre todo para universidades del primer mundo en Estados Unidos y la Unión Europea? Mire, pues como vicerrector de Relaciones Internacionales hemos observado un incremento en la oferta internacional de esos cupos, y yo voy a mencionar algunos de ellos, pero hay más. Para poner un ejemplo, hemos logrado que el DAAD alemán tenga un interés particular, no solamente para el área de la salud, sino para cualquier área, para el desarrollo científico. Asimismo, tenemos ahora un espacio interesante con las universidades brasileñas. La Universidad de Campinas es una de ellas. Taiwán, estuvimos con los expertos de la Universidad de Ishu, y ellos están interesadísimos en esa universidad de que hondureños apliquen al área de ingeniería y al área de la medicina. En la Universidad de Berna pudimos firmar un acuerdo con el doctor Bassetti en la Universidad de Berna, Suiza. En el área de epidemiología, allá en la Universidad de Limoges, se abrió un convenio de trabajo. Mire, las oportunidades que tienen los hondureños, no solamente en el área de la salud, sino que en otras áreas, existen y hay que explorarlas, y la Universidad Nacional tiene una oficina para orientar a nuestros alumnos a buscar esas avenidas que permitan poder desarrollarse. Porque ese es el problema que muchas veces pasa, que no se tiene acceso a la información, y justamente es bueno trasladársela a muchos hombres y mujeres talentosos que pueden encontrar grandes oportunidades. Totalmente, por eso estaba mencionando estos espacios con los cuales he tenido la oportunidad de discutir y analizar. Le mencionaba Taiwán, le mencionaba también la agencia JICA ha permitido también una interacción con nuestro país enorme. Asimismo, América del Sur también tiene enormes avenidas, lo mismo que, para poner un ejemplo, México. Y por supuesto la colaboración con España ha sido de enorme y trascendente interés. Pero esas avenidas, por ejemplo, de Francia y Alemania, se están abriendo, y Alemania, increíblemente, déjeme comentarle, es actualmente uno de los sitios preferidos para hondureños para formarse. De tal manera, pues, de que debemos de tocar esas puertas. Y los jóvenes, yo los animo a que exploren esas posibilidades, y tenemos una oficina en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras que está abierta a plantear cuáles son esas avenidas que usted puede transitar. Doctor, me revelaba de una serie de enfermedades que han surgido y sobre las cuales habrá que formar profesionales. ¿Qué ha dejado la pandemia, sobre todo con enfermedades relacionadas con el cerebro, que es una de sus especialidades?
Bueno, mire, el área que estamos mencionando se llama las neurociencias. Las neurociencias no solamente son áreas, digamos, médicas, también son áreas de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Es también un área en el cual un experto puede trabajar para entender los mecanismos de ese espacio que se llama cerebro. Y efectivamente, durante la pandemia pudimos asistir a que ese virus del SARS-CoV-2 entraba al cerebro, y al entrar al cerebro por una puerta que era la nariz y que producía que la persona no pudiera oler o gustar apropiadamente porque había sido afectado un área del olfato que depende del cerebro, por ahí entraba el virus y podía provocar luego un síndrome que ahora conocemos como el síndrome del COVID prolongado, en el cual una persona siente cansancio, siente que la memoria ya no le ajusta, que pierde la concentración, que tiene alteraciones del sueño, que tiene angustia. De tal manera que recientemente en varios artículos científicos a nivel mundial se ha demostrado que esas secuelas que deja el COVID deben de ser tratadas y analizadas para recuperar a una masa enorme de seres humanos afectados por el COVID prolongado. Y esa rama, las neurociencias, que evalúa el cerebro, ya sea por resonancia magnética cerebral o por estudios neuropsicológicos o por evaluación clínica, son áreas que debemos desarrollar aún más para apoyar a nuestra población. ¿Y qué población es la más afectada? ¿A quiénes está golpeando más esta patología a nivel de país, doctor? Bueno, déjeme comentarle que en este último artículo que acaba de publicarse en la revista Lancet Psychiatry, ellos evaluaron más de 1 millón de ciudadanos de diferentes partes del mundo y se encontró que cualquier población de cualquier edad podía ser afectado por este síndrome que se llama COVID prolongado y cuyos síntomas más importantes, como mencionaba, era el cansancio, el problema de concentración cerebral. Se menciona también una especie de nube mental. La persona no ve con claridad, no piensa con claridad. Problemas del sueño, depresión, ansiedad. Y entonces estos síntomas pueden ser provocados a cualquier grupo, llámese jóvenes de 20 a 30 años como personas adultos mayores. Es decir, que ahí no hay excepción quién pueda tener este síndrome. ¿Y cómo lo están tratando, doctor? ¿O cuál es el área puntual para la orientación, sobre todo por aquellos que muchos ahora, con tanto acceso a la tecnología, hacen consultas en línea? Bueno, para el que puede, lo ideal es ir al especialista o quien conozca que lo guíe. Bueno, le voy a poner el ejemplo de un joven hondureño de 35 años que tuvo un cuadro de COVID y luego él trabaja en emprendedurismo. Y entonces empezó a tener problemas de que no encontraba las palabras y decía, ¿cuál es la palabra de esto? O los nombres de las personas. Y él siempre había tenido una habilidad enorme. Y no digamos en los números, empezó a equivocarse en la evaluación del cálculo. Le empezamos a dar una cantidad de medicamentos que mejoraba su capacidad mental y al cabo de 1 mes a 2 empezó a recuperar su memoria y empezó a recuperar su cálculo. Pero también esta persona se sentía ansiosa, entonces de tal manera que requirió un apoyo psicológico y se le dio medicamentos para inducirle el sueño porque estaba teniendo insomnio. De tal manera que los especialistas que trabajan en esta área son particularmente los siguientes: neurólogos, psiquiatras y psicólogos son las personas que pueden abordar mejor estos problemas que se denomina el COVID prolongado cerebral. Hay mucha ansiedad en la población ahora mismo. Si se llegan a juntar tantos problemas que vive la población hondureña con el tema social, bueno, obvio, ahí está lo económico también, sumado a
todas estas secuelas que nos ha dejado el COVID-19, que no hay familia en el país que no haya tenido una afectación cercana producto de la pandemia, doctor. Bueno, como usted bien lo menciona, aquí hay que resaltar de que este es un problema multifactorial. La parte de la salud mental que ha sido afectada en la familia hondureña, en la población hondureña, está por un lado el tener la infección y tener las secuelas que mencionábamos del COVID-19. Pero a eso hay que agregarle el confinamiento que afectó a muchas personas. Hubo una explosión de ansiedad y depresión en la población hondureña. Muchas personas incluso tomaron la decisión de quitarse la vida. Otras personas, el tema económico ha sido, sin lugar a dudas, uno de los factores que más lo ha afectado, perdiendo incluso bienes o viéndose obligado a pensar de que se quiere ir de Honduras a buscar otros horizontes para mejorar. Y luego el hecho de la no socialidad. La socialización es crucial en el tema de la población, el encontrarse con los amigos. Esto afectó psicológicamente a muchas personas, de tal manera de que el problema económico, el problema del aislamiento, la incapacidad de socializar con otros congéneres y la infección, entre otros factores, ha afectado la salud mental de nuestro pueblo. Muy bien, está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina. Vamos a una pausa, ya venimos con más aquí desde el banquillo. Y es una enfermedad que puede que la persona no quiera ni siquiera salir a trabajar porque el dolor de cabeza es intenso. La migraña es una enfermedad hereditaria, es más frecuente en mujeres. El 10% de la población hondureña la padece. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el vicerrector universitario de Asuntos Internacionales, científico hondureño Marco Tulio Medina. Doctor, muchas otras enfermedades nos están dejando mucho dolor a nivel de país. El tema de los ataques al corazón, como lo conocemos popularmente, la frecuencia de reportes de dolores de cabeza, que así lo entiende el ciudadano. ¿Por qué? ¿O dónde están los orígenes de que esto se haya disparado en los últimos 2 años? Bueno, hemos venido trabajando con la Federación Mundial de Neurología y he tenido la oportunidad de representar a América Latina ante esa Federación Mundial de Neurología. Y recientemente se planteó lo que se denomina el Día del Cerebro. Durante ese momento se hizo un análisis de lo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado. La Organización Mundial de la Salud ha planteado como una de las estrategias de salud global atacar y prevenir particularmente las enfermedades neurológicas. Y entonces hay actualmente ya un mandato para un plan estratégico y de acción de las enfermedades neurológicas y la epilepsia. Ahora, las enfermedades neurológicas o cerebrales que son provocadas por una diversa cantidad de condiciones, la primera de ellas es efectivamente, como usted señala, el dolor de cabeza. Y de ellas, la migraña y el dolor de cabeza tensional. Aproximadamente entre 300 a 700 millones de seres humanos y alrededor de 1 millón de hondureños padecen de dolor de cabeza crónico. Y de ellos la migraña es la más común. ¿Y en qué consiste la migraña? Bueno, es un dolor de cabeza usualmente pulsátil, como un corazón en su cabeza, en la mitad de su cráneo, que se asocia con molestia a la luz, molestia al sonido, ganas de vomitar, náuseas, y es una enfermedad que puede que la persona no quiera ni siquiera salir a trabajar porque el dolor de cabeza es intenso. La migraña es una enfermedad hereditaria, es más frecuente en mujeres. El 10% de la población hondureña la padece y requiere de un tratamiento. ¿Por qué es más frecuente en la mujer, doctor? Bueno, hay una cantidad de enfermedades que son más frecuentes
en un género que otro. Para ponerle un ejemplo, la migraña es una de ellas, pero dentro de las enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple o las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Hay enfermedades entonces que son más comunes en las mujeres que en el hombre. En el caso de la migraña, una relación casi de 1 a 3, es decir, por cada 3 mujeres que padecen de migraña, un hombre padece de ¿Y migraña. se puede prevenir? ¿Hay formas como mantener controlada la misma? La migraña, efectivamente, hay medicamentos que permiten prevenir, digámoslo así, un nuevo ataque de migraña. Hay una cantidad de medicamentos que le llamamos preventivos, dentro de los cuales están medicamentos como el valproato, el topiramato, la amitriptilina, el propranolol, para mencionar algunos medicamentos que solo deben de ser prescritos por médicos. Atención. Cuando menciono estos nombres es para plantear que sí existen herramientas para prevenir un nuevo ataque de migraña y puede mejorar enormemente la calidad de vida. ¿Y son permanentes su uso o hay momentos en que se pueden suspender? Se pueden suspender un momento dado en el cual hemos logrado ya un control de esos ataques de migraña, de esos episodios de migraña. La migraña puede ser tan severa que puede ocurrir todos los días. Y a esto le llamamos cefalea diaria crónica. Una persona con dolor constante. En ese momento, medicamentos para reducir la frecuencia de los ataques de migraña debe de ser establecido. Doctor, ¿y están los medicamentos para este tipo de enfermedades disponibles en el sistema sanitario público o esa es una misión imposible para un ciudadano que padece de la misma en acudir y encontrar los fármacos que obvio el especialista le va a recomendar? Bueno, estos medicamentos están disponibles en el sistema de salud público de nuestro país. Algunos de ellos incluso son de un costo bastante reducido, pero sí existen. Estamos entendidos de que se está haciendo un esfuerzo de adquirir la lista de medicamentos básicos que debe de contar la Secretaría de Salud y esperamos de que estos medicamentos tengan la disponibilidad para ser usados en la población hondureña. En general, deben de estar en el sistema de salud público y creo que es crucial que la población hondureña esté enterada de que la migraña o el dolor de cabeza tensional que es provocado cuando una persona se preocupa mucho, que no es igual que la migraña. El dolor de cabeza tensional es un dolor de cabeza usualmente alrededor del cráneo, en la parte de enfrente y la parte de atrás, y que se siente como una gran opresión y que no está asociado usualmente a la molestia a la luz o a la molestia al sonido y que sí se asocia a las preocupaciones. Ya se imagina cuántas personas en Honduras no padecerá de dolores de cabeza tensional por preocupación. Y en este caso, la autorrelajación también tiene un efecto importante para reducir este tipo de dolor de cabeza. Porque ese ha sido uno de los grandes problemas del sistema sanitario como tal para atender a los pacientes que por centenares o quizás miles llegan con frecuencia a los hospitales. El gran reto es encontrar estos fármacos y no llevarse aún más ese dolor de cabeza frecuente, doctor, valga el juego de palabras, en llegar con una receta y no encontrarlos. ¿Qué recomendaría usted a las autoridades para mejorar esa atención o qué cooperación podría dar la academia que en reiteradas ocasiones han hablado de mejorar con equipo a nivel de la universidad para fabricar medicamentos en Honduras, que ya en el pasado se hizo, pero volvemos al inicio? Aquí solo arrancamos bien, pero después se nos borró el cassette y dejamos de producir. Bueno, hay varias estrategias que yo quisiera resaltar y que hay veces perdemos la perspectiva. Mire, donde debemos de enfatizar es en lo que llamamos la atención primaria. Imagínense esas personas viniéndose de cualquier parte de Honduras, de una zona alejada de nuestro país, porque no encuentran en su comunidad la atención.
Es decir, tenemos que entonces llevar el sistema de salud a la comunidad. Un ejemplo de ello lo llevamos a cabo en Colinas, Santa Bárbara, donde el alcalde de Colinas, Amable de Jesús Hernández, con la universidad establecimos un sistema de atención primario en el cual se proveía en la comunidad de estos medicamentos que hacemos mención y tratándolos en la comunidad de tal manera de que la enfermedad no se fuera a ser más grave. Y yo creo que ese es uno de los puntos que debemos de enfatizar, fortalecer el sistema de salud a nivel primario en la comunidad. Pero el otro elemento que usted menciona está claro, que debemos también de fortalecer el sistema hospitalario. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el rector Francisco Herrera ha planteado un proyecto interesante de desarrollo de un hospital universitario de alta especialidad. Y asimismo llevar a cabo un proyecto de producción de medicamentos. Yo creo que estos dos análisis, tanto el de promover la alta tecnología como promover a nivel primario, fortalecer cualquier comunidad de nuestra nación, proveyéndole los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los microbiólogos, los farmacéuticos a nivel primario, esa es una estrategia apropiada porque en el lugar específico se ayuda a la persona, pero hay que proveerle los medicamentos para que pueda ayudar a la población. Y en el otro extremo, el que mencionamos, el hospital de altas especialidades, donde se formarían recursos humanos de alto nivel, pero al mismo tiempo producción de medicamentos. Muy bien, está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina. Vamos a una pausa, ya venimos con más. El Parkinson y el Alzheimer son dos enfermedades diferentes, pero hay veces puede ocurrir de que aparezca unos síntomas de pérdida de memoria con parkinsonismo. Y esa enfermedad, una de las más comunes, se denomina la enfermedad o demencia de cuerpo de Lewy. Seguimos esta noche con el doctor Marco Tulio Medina. Hay 3 enfermedades que quiero sus conceptos, doctor, porque usted las atiende y post-COVID parece aumentó. Estamos hablando del Parkinson, el Alzheimer, que son totalmente diferentes, y los derrames. Efectivamente, la primera causa de discapacidad en los hondureños son los derrames cerebrales. La enfermedad cerebrovascular le llamamos. También otros utilizan el término ictus cerebral, pero vamos a utilizar el término enfermedad cerebrovascular o derrames. Esta es la segunda causa de muerte entre hondureños y su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, la presión alta. Usted puede tener derrames y no darse cuenta, es decir, lo que llamamos derrames silenciosos. Sobre todo si usted tiene hipertensión que no está siendo controlada, usted no se ha tomado la presión arterial y no sabe que padece de presión alta. La presión alta va produciendo en los pequeños vasos del cerebro pequeños derramitos que luego puede producir alteración de memoria y que usted crea que tiene un Alzheimer, cuando en realidad lo que ha tenido son pequeños derrames. La otra enfermedad es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad en la cual la persona va perdiendo paulatinamente la memoria, de tal manera de que pierde las llaves, pierde las cosas, luego se le olvidan los nombres de las personas, luego empieza a olvidar lo que hizo ayer, vuelve a decir o a contar algo que ya hace unos minutos se lo había dicho a alguien. Y las personas vuelven a escucharle y le dicen, pero ya me contaste esto. Y a los 3 o 4 o 10 minutos vuelve a contarle, pero ya te dije de que me habías dicho sobre esto. Estas personas van perdiendo paulatinamente la memoria y luego la capacidad incluso para conducir, se desorientan. Puede ocurrir incluso de que no puedan llegar a la casa porque se confunden en la ciudad y luego dicen, hay personas ancianos que se han perdido en la ciudad o en el campo. Y luego viene la otra enfermedad, el Parkinson. El Parkinson es diferente al Alzheimer porque se caracteriza por 3 grandes síntomas. El temblor de reposo, que es un temblor de esta manera, como que estuviera contando monedas. Se llama temblor de reposo. Rigidez, la persona se pone dura y camina lento. Esos son los 3 síntomas del Parkinson. El Parkinson y el Alzheimer
son dos enfermedades diferentes, pero hay veces puede ocurrir de que aparezca unos síntomas de pérdida de memoria con parkinsonismo. Y esa enfermedad, una de las más comunes, se denomina la enfermedad o demencia de cuerpo de Lewy. Esta enfermedad sufrió un gran artista internacional que fue Robin Williams, en el cual él incluso terminó ahorcándose porque él empezó a perder la capacidad de memoria y ya no podía actuar en el cine y a tener ese temblor y a tener esa rigidez provocada por esa enfermedad que es, digámoslo así, una unión entre síntomas que parecen Alzheimer y síntomas de Parkinson. ¿Se puede curar, doctor, o por lo menos mantenerla controlada, o ya cuando una persona entra en esta etapa, su daño es irreversible? Bueno, en la primera enfermedad, los derrames cerebrales, el principal factor que yo le pido a la población hondureña que preste atención es la hipertensión arterial, por supuesto el azúcar en la sangre, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo o una dieta excesiva en calorías. Sí se puede prevenir los derrames cerebrales y sobre todo si el médico observa de que usted tiene un factor de riesgo importante, el uso de medicamentos como la cardioaspirina pudiera ser un medicamento preventivo si usted tiene los datos médicos necesarios para dar una prevención. En el caso del Alzheimer, igual, si usted controla su presión, su peso, usted puede postergar la aparición del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad genética, de tal manera de que no hay manera, si usted tiene la herencia, de eventualmente a cierto momento puede empezar los síntomas, pero usted la puede prolongar aprendiendo más cosas, leyendo, aprendiendo nuevos conocimientos. Eso puede evitar de que el Alzheimer se manifieste. Pero una vez ya presente, hay medicamentos que pueden digamos, ayudar a su memoria. En el caso del Parkinson hay que diferenciar el Parkinson clásico de enfermedades que se parecen al Parkinson, que se llaman parkinsonismo. Entonces es importante igual dar medicamento, identificar si es un Parkinson o es algo que se parece al Parkinson. De tal manera pues de que sí existen estrategias preventivas. Ahora, ¿es propio de las personas longevas o lo puede tener sobre todo el Parkinson, doctor, jóvenes? Sí, el Parkinson usualmente ocurre en personas arriba de los 50, 60 años, pero existe una forma de Parkinson temprano en jóvenes que está ligado muchas veces a algunos genes. Se han identificado varios genes de Parkinson, por ejemplo, el gen Parkin o el de alfa-sinucleína. Hay varios genes que están siendo ya identificados, pero también se ha identificado que sustancias tóxicas en el medio ambiente pueden provocar una enfermedad parecida al Parkinson, de tal manera pues de que actualmente esta área es un tema de investigación científica, pero que puede, como yo bien mencionaba, empezar tan temprano como entre los 30 y 40 años, pero lo usual es que aparezca arriba de los 50, 60 años. ¿Y qué cuidado tener con población joven, ya pasando a la otra patología del Alzheimer por los olvidos? Porque puede generar alarma en alguna persona que comience a olvidar o que tenga pequeñas lagunas, dice uno. Bueno, ¿Qué puede denotar con eso o qué hacer? Bueno, en primer lugar, los problemas de memoria pueden ser por diferentes causas, no necesariamente el Alzheimer. Por ejemplo, un problema nutricional puede provocar de que usted no tenga una adecuada memoria. Deficiencia en la vitamina B12, cianocobalamina, puede provocar que alguien empiece a perder la memoria. O alguien que tenga depresión y crea que está perdiendo la memoria por el Alzheimer, cuando en realidad es porque está deprimido y no presta atención. O enfermedades como la hipertensión arterial que produce pequeños derrames en el cerebro y que usted crea que tenga Alzheimer y lo que está ocurriendo es que su presión alta no está bien controlada y usted empieza a perder la memoria. Y luego ya propiamente el Alzheimer, que es la enfermedad en el cual progresiva y en el cual hay un factor genético, hay en Honduras
tenemos muchas familias con personas que en su familia tienen Alzheimer y entonces alguien que tuvo su padre o madre con Alzheimer, la posibilidad que usted tenga Alzheimer es elevada, sobre todo si tiene algunos genes como por ejemplo la presenilina o otro gen que es el ApoE4. Es decir, existen una cantidad de enfermedades que pueden simular ser Alzheimer sin serla y es importante que usted acuda a donde su médico, a su neurólogo, a su psiquiatra, para poder evaluar y ver cuál de ellas es. ¿Y ha aumentado pospandemia este tipo de enfermedades, doctor? ¿A qué cantidades? Bastante, en forma significativa. Hemos observado que muchas personas, debido a varios factores, la población hondureña tiene ahora una expectativa de vida más alta que tenía hace 40 años. Hace 40 años o 50 años, decirle que alguien iba a tener 60 años, decía, no, esta persona de 60 años ya está viejito. Pero en Honduras ahora, alguien que tiene 60, 80 años, es un número de la población bastante significativo porque ahora hay una mejor calidad de vida y atención médica preventiva, de tal manera que ese grupo de población entre 60 y 80 años se ha incrementado en Honduras y ahora entonces estas enfermedades que antes eran no tan frecuentes ahora lo son más porque el número de población es mayor. De tal manera pues de que sí, durante la pandemia ha ocurrido un incremento de estas enfermedades por varios motivos. Número uno, personas que no estaban tomando sus medicamentos para la presión alta. Número dos, personas que tuvieron COVID-19 y empezaron a tener alteraciones de memoria asociadas a el COVID o incluso derrames provocados por la infección del COVID. Entonces sí hemos asistido a un incremento de enfermedades neurológicas en los últimos meses. Por cierto, doctor, ¿es tiempo para reducir la edad de las personas para que se vacunen? ¿Debe seguir este proceso de inmunización con la vacuna contra la COVID-19 a pesar de tener ya una pandemia? No sé si comparte usted estos conceptos, controlada a nivel de país. Bueno, efectivamente las dos medidas más importantes que han controlado la pandemia son la vacunación y dos, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que usted menciona de reducir la edad de vacunación porque eso evita de que haya personas que sean sensibles a tener la enfermedad porque no están vacunadas y que consecuentemente puedan mantener el virus vivo en la población. De tal manera que la vacunación a un número importante de la población es una estrategia apropiada para a largo plazo seguir conteniendo esta gran pandemia que, como usted bien señala, está ya en las etapas de reducción significativa en Honduras y a nivel mundial. Y con la viruela símica, ¿es de alarmarse a extremos o es más de mantener la calma? Tenemos que seguir las medidas de bioseguridad. Yo creo que esas medidas de evitar el estrechamiento de la mano, de no lavarnos las manos, de estar demasiado próximo. Luego, en el caso de relaciones sexuales, igualmente la promiscuidad es un factor gravísimo. Miren lo que ha pasado con el SIDA, que se ha observado incrementos a raíz de que las personas no se protegen con preservativo o hacen una vida desordenada, es decir, de promiscuidad. De tal manera de que yo aliento a tomar medidas preventivas en cuanto a seguir las medidas de bioseguridad, de lavado de manos, el distanciamiento, del uso de la mascarilla y en el caso de la promiscuidad, realmente yo aliento a la población hondureña a mantenerse no promiscuo, a tener una vida sexual sana y responsable. Muy bien, le agradezco, doctor, muy amable. A la orden, Chendo, es un honor haber estado con usted. El doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño, vicerrector de Asuntos Internacionales de la máxima casa de estudios, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.